Muy buenas compañeros y profesores, en este video les hablaremos de la enfermedad genética de la fibrosis quística, que es, cómo se diagnostican, las causas y consecuencias de la enfermedad y tratamientos ante esta enfermedad. Pero antes de empezar, mi compañero Omar les explicará qué es ADN y DNA. Las células representan el componente básico del cuerpo. Hay muchos tipos distintos de células con diferentes funciones. Estas células forman todos los órganos y tejidos del cuerpo. Prácticamente todas las células del organismo de una persona tienen el mismo ácido desoxirribonucleico, mejormente conocido como el ADN. El ADN es el mismo material hereditario de todos los seres humanos y de casi todo el resto de los organismos. La mayoría del ADN se encuentra en el núcleo celular, denominado mejormente como el ADN nuclear. Pero existe una pequeña cantidad de ADN que se encuentra en las mitocondrias y se denomina ADN mitocondrial. El ADN contiene el código para crear y mantener todo organismo. El código se lee según el orden o la secuencia de cuatro bases químicas, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Del mismo modo en el que se unen las letras del abecedario para formar palabras, oraciones o párrafos. El ADN humano consta de aproximadamente 3.000 millones de bases y más del 99% de esas bases son iguales en todas las personas. Las bases de ADN se agrupan en pares, adenina con timina y citosina con guanina, para formar unidades llamadas pares de bases. Cada base está unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato. En su conjunto, la base, el azúcar y el fosfato se denominan nucleótido. Los nucleótidos se disponen en dos largas cadenas que forman una espiral denominado una doble hélice. La estructura de la doble hélice es como una escalera con las pares de bases que atraviesan el medio como travesaños y las moléculas de azúcar y fosfato en los laterales. Los genes son secciones pequeñas de la larga cadena de ADN. Son las unidades básicas funcionales y físicas de la herencia genética. En los seres humanos el tamaño de los genes varía desde unos pocos cientos a 2 millones de bases de ADN. Los genes funcionan como instrucciones para la formación de moléculas llamadas proteínas. Para su correcto funcionamiento, cada molécula depende de miles de proteínas y necesita que cada una de ellas cumpla su función en el lugar y en el momento indicado. A veces la modificación de un gen, conocido como mutación, evita que una de estas o más proteínas funcionen correctamente. Esto puede provocar que las células o los órganos modifiquen o pierdan su funcionamiento, lo que puede desencadenar una enfermedad. Son las mutaciones y no los genes en sí los que causan enfermedades. Ante todo esto, Chava, ¿a qué te refieres con enfermedad genética? Pues una enfermedad genética es un trastorno que se origina debido a una alteración en un gen. Si no sabías, nuestro cuerpo está compuesto por miles de millones de células, cada uno contiene un conjunto de genes y los genes son las instrucciones del organismo, que nuestro cuerpo lee para elaborar las proteínas que determinan quiénes somos. Por ejemplo, existen genes para el color de los ojos y la estatura. ¿Y estos genes cómo se transmiten, Chava? Si no sabías, los genes se heredan, o sea, son transmitidos de padres a hijos, por eso nos parecemos a nuestros padres. Existen dos copias de casi todos los genes en nuestro cuerpo. Cuando las personas conciben un hijo, les transmiten una copia de cada uno de los genes de su cuerpo, de manera que el bebé tiene un grupo completo de genes de la madre y un grupo completo de los genes del padre. ¿Qué es la fibrosis quística, Chava? Bueno, Omar, pues la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria. Hace que ciertas glándulas en el cuerpo no funcionen adecuadamente. Estas glándulas se llaman glándulas exocrinas, que quiere decir que secretan hacia afuera. Las glándulas exocrinas normalmente producen secreciones líquidas y resbaladizas, como el sudor, el moco, las lágrimas, la saliva y los jugos digestivos. Estas secreciones pasan por conductos que son pequeños tubos que hasta llegar a la superficie del cuerpo o a los organismos huecos, como los intestinos o las vías respiratorias. Las glándulas exocrinas y sus secreciones ayudan a que el cuerpo funcione normalmente. Las glándulas exocrinas producen un moco espeso y pegajoso. Este moco puede obstruir los conductos y otras vías de paso. Los tapones de moco se encuentran con mayor frecuencia en los pulmones y los intestinos y pueden causar problemas en la respiración y la digestión. La fibrosis quística también afecta a las glándulas sudoríferas. Hay demasiadas, es cuando hay demasiada sal, que es sodio y cloro, potasio y que se produce en el sudor. Esto puede causar problemas cuando se suda mucho. La fibrosis quística nos afecta a las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas son diferentes. Las glándulas endocrinas, que secretan hacia adentro, producen hormonas que pasan directamente a la sangre. ¿Es la fibrosis quística una enfermedad nueva? Pues no, Macy, la fibrosis quística no es una enfermedad nueva.
Hay escritos que datan desde 1595 en lo que se sugiere la existencia de niños que probablemente tenían fibrosis quística. La fibrosis quística del páncreas fue descrita por primera vez en 1936 por el doctor Guido Fanconi, de Suiza. En 1938, la doctora Dorothy Anderson, en el Hospital para Bebés y Niños en la ciudad de Nueva York, escribió el primer reporte completo de la fibrosis quística, como una enfermedad propiamente dicha. Desde entonces sabemos mucho más sobre la fibrosis quística. Entonces, ¿esta enfermedad no es muy común? Pues lo más inquietante de esta enfermedad es que es lo más común en niños y adultos jóvenes. Es una enfermedad potencialmente mortal y aunque no lo creas, esta enfermedad genética afecta a más de 30,000 personas en los Estados Unidos. ¿Pero cuán común es la fibrosis quística? La fibrosis quística es uno de los trastornos genéticos hereditarios más comunes en la raza blanca. Ocurre en uno de cada 3.200 niños nacidos vivos. Se presenta en uno de cada 15.000 niños nacidos vivos en la raza negra. Asimismo, es muy poco común en los asiáticos y en la mayoría de las tribus indoamericanas. Se nota con más frecuencia en los latinos y afecta a casi todas las razas. Entonces, ¿cómo una persona adquiere o hereda la fibrosis quística? En los Estados Unidos, una de cada 30 personas tiene el gen alterado de la fibrosis quística. Esto significa que hay más de 10 millones de personas que tienen una copia del gen alterado. Y las personas que tienen una copia del gen alterado no tienen síntomas de la fibrosis y se les llama portadores. Actualmente no puede identificarse a todos los portadores del gen, pero se está realizando investigaciones para encontrar una prueba de laboratorio que identifique a todos los portadores. Es una enfermedad genética que se inicia en el momento de la concepción. La concepción ocurre cuando el óvulo de la madre se une al espermatozoide del padre. Tanto el óvulo como el espermatozoide tienen miles de genes. Los genes son las unidades principales de la herencia y deciden los rasgos del cuerpo como el color de los ojos y el cabello, la estatura, las características faciales y muchas condiciones de salud. La edad a la cual empiezan los síntomas, el tipo de síntomas y la severidad de la enfermedad varían. En algunos casos son los pulmones los más dañados, en otros el sistema digestivo puede ser el más afectado. Y bueno, Omar, ¿qué son los genes y los cromosomas? Los genes están en los cromosomas. Los cromosomas son estructuras como hilos que se encuentran en el núcleo de todas las células. Cada cromosoma tiene miles de genes diferentes. Los genes vienen en pares. Cada uno de los padres da un gen de su par para construir el nuevo par para el hijo. Los genes transmiten los rasgos de la familia de una generación a la siguiente. Se dice que la fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, ¿pero por qué? Si la fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, ¿a qué se refiere autosómica? Bueno, esto quiere decir que el gen de la fibrosis no está en el cromosoma sexual. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener la fibrosis quística. Si el gen alterado de la fibrosis se une a un gen normal, el gen normal domina y el gen de la fibrosis será recesivo. Esta persona no tendrá fibrosis quística, pero será portadora. Un portador es una persona que tiene un gen alterado de la fibrosis y un gen normal. No tiene síntomas ni tiene la enfermedad, pero sí puede heredarla. Esto significa que más de 30.000 personas en los Estados Unidos tienen fibrosis quística, puesto que el portador no tiene síntomas de la fibrosis. Con frecuencia no sabemos que la persona es portadora hasta que tiene un niño con la enfermedad. Todo niño con fibrosis quística obtuvo sus genes para la enfermedad de ambos progenitores, la madre y el padre. Por lo tanto, el gen alterado de la fibrosis quística está presente. ¿Puede identificarse a los portadores de la fibrosis quística? Sí, primero se analizan las personas que tienen fibrosis quística en la sangre o en las células de la parte interna del carrillo, que se recogen con un pequeño cepillo. Si se identifica la alteración en el gen de la fibrosis, entonces puede hacerse la prueba a los familiares para esa misma alteración, para ver si son portadores. Es más difícil encontrar a los portadores de la fibrosis en la población general. Pueden buscarse las alteraciones genéticas conocidas, pero no sabemos si esa persona es portadora de una mutación desconocida. Además, la mayoría de los laboratorios solo hacen pruebas para alteraciones más comunes. No es posible investigar para todas las alteraciones, por lo tanto, sigue siendo difícil el despistaje de la población general para detectar a los portadores del gen de la fibrosis. ¿Cuál es el riesgo de la fibrosis quística en los siguientes embarazos? Cuando ambos progenitores son portadores del gen alterado de la fibrosis quística, no es inevitable que esos niños tendrán fibrosis. El gen de la fibrosis aparece en la mitad de los espermatozoides del padre y en la mitad de los óvulos de la madre.
¿Y qué pasa con esta herencia que se da con la fibrosis quística? Los investigadores realizaron un cuadro que muestra las posibilidades cuando se unen el espermatozoide y el óvulo de progenitores, que son portadores del gen alterado de la fibrosis quística. Cuando ambos progenitores tienen un gen alterado de la fibrosis quística, cada bebé tiene una probabilidad de 1 en 4, 25% de tener fibrosis quística, 2 en 4, 50% de ser portadores pero no tener fibrosis quística, 1 en 4, 25% de no ser portador ni tener fibrosis quística. Cada embarazo tiene estas probabilidades, aunque los progenitores ya tengan un hijo con fibrosis quística. No se puede controlar cuál espermatozoide se une con cuál óvulo. No puede pronosticarse o controlarse cuáles genes se pasan a sus niños. ¿Cuáles son los síntomas que provoca la fibrosis quística? Existen varios síntomas, pero los más serios son enfermedad pulmonar crónica. Las vías respiratorias del pulmón se obstruyen con el moco espeso y se infectan. Las infecciones causan una enfermedad pulmonar crónica. Todas las personas con fibrosis quística llegan a tener una enfermedad pulmonar en algún momento. Digestión alterada. Los problemas de la digestión se presentan en el 85% de las personas con fibrosis. El moco espeso evita que las enzimas digestivas pasen desde el páncreas hasta los intestinos, en donde ayudan a digerir la comida. La fibrosis quística también afecta a otras partes del cuerpo, como el hígado y el sistema reproductor. ¿Cómo se diagnostica la fibrosis quística? Al igual que con la mayoría de las enfermedades, la fibrosis quística se diagnostica por medio de la historia médica, el examen físico y las pruebas de laboratorio. Los problemas y síntomas se describen en la historia del paciente o de la familia. La historia médica juega un papel muy importante para orientar al médico hacia el diagnóstico de fibrosis, ya que es una enfermedad genética. Ayuda mucho tener una historia médica para cada miembro de la familia. El médico hará un examen físico completo para buscar los signos de fibrosis u otros problemas. Las pruebas de laboratorio son necesarias para confirmar la fibrosis y para averiguar cuánto ha afectado a las distintas partes del cuerpo. Además, una prueba genética puede diagnosticar la fibrosis quística. La fibrosis quística empieza al momento de la concepción, o sea, antes de nacer. No obstante, puede pasar algún tiempo antes de que se presenten los síntomas de la fibrosis quística. El inicio de los síntomas varía de una persona a otra. En la mayoría se diagnostica o empieza a presentarse los síntomas durante los primeros 3 años de vida. Alrededor del 10 al 15% de las personas con fibrosis quística tendrá síntomas al momento de nacer. Tienen un bloqueo intestinal llamado ilion meconial. Cuando existe una historia familiar de fibrosis quística o se realiza un despistaje, que es un examen diagnóstico que sirve para detectar la fibrosis quística antes de que se presenten los síntomas. ¿Y estos síntomas son iguales en todas las personas que tienen esta enfermedad? ¿Se podría confundir con otro tipo de enfermedad? Respecto a la primera pregunta, la respuesta es no. El tipo y la severidad de los síntomas de la fibrosis quística varían de una persona a otra, y depende mucho la edad y el diagnóstico temprano o tardío. Y en respuesta a tu otra pregunta, muchos problemas de salud tienen síntomas parecidos a los de la fibrosis quística. Esto hace que la fibrosis pueda ser difícil de identificar. La fibrosis quística puede confundirse con otras enfermedades o puede pasar sin diagnosticarse por muchos años. Algunos de los síntomas comunes de la fibrosis son los siguientes, como el sudor con un sabor muy salado, el aumento lento de peso, aunque el apetito sea bueno, una defecación anormal y se presenta como una diarrea crónica, a veces heces voluminosas, frecuentes, grasosas y con olor desagradable. El silbido de pecho, tos y aumento del moco pulmonar, la neumonía, pólipos nasales, que son pequeños crecimientos carnosos en la nariz, los dedos en palillos de tambor que propician agrandamiento de las puntas en los dedos de las manos y los pies, además del prolapso rectal. Estos síntomas no son exclusivos de la fibrosis, pueden aparecer en muchas enfermedades. Alguien con fibrosis puede no tener todos estos síntomas, pero cuando muchos de estos síntomas están presentes, el médico puede sospechar la fibrosis y solicitar una prueba para identificarla. La prueba estándar para la fibrosis quística es la prueba del sudor. ¿La prueba de sudor? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Consiste en medir la cantidad de sal en el sudor de una persona. Las glándulas sudoríferas, el sudor, son un tipo de glándula exocrina. El gen alterado de la fibrosis quística cambia la forma como el cuerpo maneja la sal. En este caso, se pierde más sal en el sudor. La cantidad de sudor es normal, pero el contenido de sal es alto. Esto es la base de la prueba usada para el diagnóstico de la fibrosis quística.
La prueba del sudor es una forma fácil y precisa para diagnosticar la fibrosis quística. ¿Y qué me puedes decir acerca de las pruebas genéticas? Tu pregunta. Alrededor del 90% de los casos, las pruebas genéticas pueden diagnosticar la fibrosis y señalar cuáles alteraciones del gen están presentes. Esto puede hacerse con una prueba en la sangre o en las células tomadas de la parte interna del carrillo, con un pequeño cepillo. Los genes se localizan mediante pruebas realizadas por los laboratorios especializados en pruebas genéticas. Existe alguna relación entre la alteración genética y la severidad de la fibrosis, pero no es fácil pronosticar. La fibrosis varía hasta personas con los mismos genes alterados, lo que puede deberse a otros factores genéticos y no genéticos. La información sobre los genes alterados de la fibrosis es como saber cuál es su tipo sanguíneo. Es interesante, pero no le diría cuán sano será el niño, cuán bien vivirá ni cuánto vivirá. Bueno, y con respecto a los síntomas de la enfermedad, ¿a qué edad se presentan y quién se tiene que someter a las pruebas de detección de la fibrosis quística? Aunque los síntomas de la fibrosis quística pueden empezar a cualquier edad, en la mayoría de las personas suceden en sus primeros años de vida. Cuando empiezan los síntomas puede hacerse una prueba de sudor para obtener el diagnóstico. Debido a que la fibrosis quística se hereda de los padres, también debe hacerse las pruebas a los hermanos de un niño con fibrosis quística, puesto que ambos progenitores heredaron los genes alterados de la fibrosis quística de sus padres. Podrían ser que los hermanos de los progenitores sean portadores del gen. También los primos del niño con fibrosis quística deben someterse a las pruebas si tienen síntomas de la enfermedad. El diagnóstico y tratamientos tempranos son muy importantes. ¿Esta enfermedad es curable o tiene un tratamiento? Lamentablemente, la fibrosis quística es una enfermedad compleja y por ello su tratamiento también es complejo. En sí todavía no hay cura para esta enfermedad, pero los tratamientos que actualmente se aplican están destinados a paliar los efectos de la afección y a lograr una mejora integral de la salud del afectado. Paralelamente, se están desarrollando investigaciones que mejoran estos tratamientos y buscan nuevas técnicas para poder encontrar una cura a esta terrible enfermedad. En las últimas décadas, los conocimientos sobre los defectos genéticos y la fisiopatología de la fibrosis ha progresado ampliamente. Los avances en el tratamiento de los síntomas, como el dietético y el de administración de enzimas pancreáticas, han logrado el aumento de la expectativa y la calidad de vida del paciente con fibrosis. Los desarrollos científicos recién crean grandes esperanzas para tratar el defecto de base de esta enfermedad. Hasta hace pocos años, altas alteraciones provocan la muerte de la infancia, pero debido a los avances antes mencionados, se ha conseguido que la supervivencia media de estos enfermos se alargue hasta más allá de los 30 años, por lo que esta enfermedad se debe ser conocida por los internistas y por los médicos familiares. En este video, lo que queremos conseguir es la difusión de la enfermedad tan recurrente en la población y concientizar a la sociedad de una problemática que viven muchos niños y adultos en el mundo.